Y voy a compartir mi pantalla. ¿Ya ven mi pantalla? Sí. No, sí, pero estamos viendo el escritorio. Ok, ya. Ahora, Ya se ve la presentación. Ok, entonces, pues, sin más preámbulo, vámonos a Muy bien. darle y... Ay, nada más que se deje cambiar. No quiere. Ahí está. Ah, ya. Ya cambió. Ya Ok. cambió varias. Bueno, el programa en el que ustedes se están recertificando y se están certificando es el programa de TÜV Rheinland. Es un laboratorio técnico de pruebas que está en Colonia, Alemania. Este laboratorio es parte de un grupo grande de todo lo que es certificación y ustedes pueden encontrar que hay varios TVs en el mercado. Este programa es de TÜV Rheinland, que es la empresa que inició con la certificación de equipos y certificación de personas en seguridad. Hay varias certificaciones. Está la de sistemas instrumentados de seguridad, que está orientada a todo lo que es, pues, estos sistemas de seguridad, disparos de emergencia, gas y fuego, control de quemadores, sistemas de alta presión. Y básicamente se enfoca a todo lo que es la IEC 61511. Luego está la del diseño de hardware y software, y esto va más hacia las empresas que quieren mandar a certificar a sus personas en el diseño de hardware, o sea, cómo se construye un transmisor, una válvula, un controlador y en el software asociado. Hay otra certificación que se llama seguridad funcional en maquinaria, y esto tiene que ver más con todo lo que son transportadoras, prensas, cortadoras, empaquetadoras, todo lo que es sistemas discretos. Hay uno también orientado a todo lo que es el diseño de la industria automotriz, el análisis de riesgos a los procesos, que es este programa en el que ustedes están ahorita. Se desarrolló también otra que es técnico en seguridad funcional, y uno de los últimos, lo que es ciberseguridad. REDCA está autorizado para sistemas instrumentados, para Process Hazard Risk Analysis y recientemente para todo lo que es seguridad funcional en maquinaria. O sea, a partir de mayo, finales de mayo, iniciamos el programa de certificación para maquinaria. Okay. ¿Qué es lo que se puede obtener? Bueno, es el certificado de Functional Safety, porque es el programa de Functional Safety. Dentro de este programa, ustedes estarían en el Process Hazard and Risk Analysis. Como les decía, REDCA, mi empresa, es la que está autorizada para esto. ¿Quiénes deben de tomarlo? Pues responsables de administración de riesgos de procesos, ingenieros responsables de la seguridad, el personal involucrado en las tareas de administración, ingeniería, operación, seguridad de los procesos, los líderes y personas responsables de todo lo que es la seguridad de los procesos, ¿sí? Líderes responsables del diseño, adquisición, implementación, construcción, ¿sí? De todo lo que es la seguridad, implementación de los sistemas instrumentados, los que desarrollan, ¿sí? Análisis de riesgos a los procesos, HACCP, HACCP, Bowtie, todo lo que es análisis de riesgos, y en general el personal involucrado en la seguridad de los procesos. ¿Qué requisitos se tienen? Al menos 5 años de experiencia en el área de seguridad, análisis de riesgos, análisis de peligros y riesgos, estudios universitarios o equivalentes en el sistema, algún puesto, responsabilidad de ingeniería, asistir al curso, se tiene que asistir al curso de 4 días, bueno, 3 días y el examen, y aprobar el examen final. Llenar y entregar a REDCA el formato de elegibilidad, y ese es a los que pasen el examen. Rubén se lo va a mandar para que ustedes lo tienen que llenar junto con otros documentos, y Rubén sube la información para que TÜV genere el certificado. ¿Sí? Bueno, perdón, esto es de la IEC 61511, no tiene nada que ver con esta. ¿Sí? Ok. Quiero hacer algún comentario porque lo vemos muy seguido aquí.
sea, normalmente hablamos entre normas y estándares. Una norma es una regla o un conjunto de reglas establecidas por una autoridad reconocida para guiar, controlar la calidad o el nivel de algo. Las normas pueden ser de carácter obligatorio o voluntario y se utilizan para garantizar que productos, servicios o procesos cumplan con ciertos requerimientos mínimos, típicamente desarrolladas por organismos normativos nacionales o internacionales y pueden abarcar una amplia gama de temas. Mientras que un estándar, por otro lado, es una especificación técnica o un conjunto de prácticas que se establecen generalmente por consenso de la industria en específica. Estos estándares, generalmente desarrollados por grupos o comités de expertos, son adoptados voluntariamente por las empresas. En resumen, una norma suele tener un carácter más formal y es establecida por una autoridad, ¿sí? Mientras que el estándar es algo que se establece de una manera por un grupo de asociaciones o grupos de ingeniería o alguien que desarrolla algo para ser utilizado. En México tenemos normas, las normas de referencia, las normas, las NOM, normas oficiales mexicanas, y en algunos casos también hay estándares. Curiosamente, en el análisis de riesgos no existe una norma en México para los procesos. Curiosamente, para todo lo que es maquinaria, sí existe una norma que te indica cómo hay que hacer los análisis de riesgos, cómo se tienen que documentar, validar y verificar. Y no hay una en análisis de riesgos. Esto es súper curioso. Yo hasta que me metí más en todo lo de maquinaria, me di cuenta de que hay un montón de vacíos en la parte de análisis de riesgos, porque para empezar no existe una norma. Cada quien hace lo que quiera, porque ni siquiera las recomendaciones de la ASEA pueden calificar como normas, son solamente una guía, recomendación. En el caso de Pemex, pues tenían antes sus normas de referencia, pero pues incluso ya han sido bajadas, ¿no? Creo que ya no se llaman normas de referencia, tienen otro nombre. No sé, José, si tú sepas cómo se llaman. No tengo el dato. Lo que sí tengo son las normas de referencia, porque yo estuve un tiempo en normatividad y estaba a cargo precisamente de crear un software para tener acceso a todas las normas. Cuando fue la fusión de Pemex, que Sí. antes éramos diferentes subdirecciones, y cuando la reforma energética me tocó participar, más bien a cargo, porque era el único que estaba a cargo de hacer esa normateca. Entonces me quedé con copia de toda esa información, pero no sé ahorita cómo la estén llamando, eso sí no he investigado. Sí, cambiaron de nombre, pero ya no son. Tú, Milton, ¿no sabes cómo se llaman ahora, lo que eran las normas de referencia? Pues creo que se llaman especificaciones técnicas. Ándale, exacto, Sí, especificaciones técnicas. creo que son ETs, así las he visto por ahí en algunas bases. Pero fíjate, no existe una norma, una NOM para hacer análisis de riesgos a los procesos. ¿Pueden creerlo? Pero sí lo hay para maquinaria. O sea, te dice cómo hacer. Es la NOM 004 de 1999. Hay una norma para hacer y es análisis de riesgos para todo lo que es maquinaria. Qué curioso. Bueno, se los dejo nada más de curiosidad. ¿Sí? Bueno, ya nos presentamos. Sí. Vamos a tener este horario de 2 a 6 de la tarde. Vamos a estar haciendo, ahorita son a las 2. ¿Les parece? A las 4 hacemos un receso, ¿les pa? Sí, está bien. Ok. Y bueno, pues les voy a pedir que cuando tengan una duda, yo no estoy, a veces Rubén me dice, oye, hay una manita levantada o algo, les voy a pedir que me interrumpan, porque somos pocos, no hay problema, podemos irnos mucho más rápido así. Cuando tengan un comentario, una duda, algo que quieran alimentar al curso, pues con todo gusto. Sí, Víctor, gracias. Gracias. Vamos a hacer una pequeña evaluación inicial, nada más para iniciar. Vean pueden ver véanlo con su celular, pongan QR, perdón,
y se los va a ligar a una página que tengo de un software que hay para hacer encuestas. Me dicen cuando ya lo vean. Sí. Ya. Nada más tienen que poner su nombre, entran y ya van a poder hacer las encuestas que vamos a estar viendo. ¿Sí lo ven? Sí, Sí. sí, entramos y hacemos la encuesta. No, yo voy a ir cambiando las hojas y va a Ok. ir. Por ejemplo, aquí la primera dice, ¿por qué hay accidentes en la industria en México? Quiero que me digan con pocas palabras, 2, 3, 4 palabras a lo mucho, ¿sí? ¿Por qué que hay accidentes en la industria en México? Bueno, a mí se me ocurre decir que podría ser pues por la intervención de las personas o el error humano. Pero escríbelo ahí, por ejemplo, mira, yo puse falta de mantenimiento. Ok. Para mí esa es una razón. Ok. Y subimos la. Ok, Falta ahí de está. capacitación, desinterés en cumplimiento regulatorio, error humano en operaciones, falta de la cultura de prevención de riesgos laborales. Pero si se fijan, realmente todo esto, en teoría, la industria lo tiene. Si nos especificamos en Pemex, Pemex lo tiene todo esto, Sí, ¿no? sí, 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 sí. sí. Y sin embargo, sigue existiendo los accidentes, ¿no? Voy a hacerles otra pregunta. La siguiente pregunta, ¿qué podría generar un accidente en una plataforma marina? Vamos con- Yo había mandado una, pero creo que no pasó. A ver, voy a. A veces se atora un poquito. Ok. Sí, yo no A pude ver, avanzar a la siguiente pregunta. por ejemplo, yo ya lo puse ahí, colisión en un barco, Ok. ¿ok? Priorizar la producción. Ajá, No, eso no. a la seguridad. Sí. Sí, no es muy común, bueno, no, creo que sí es muy común que empiecen a violar sistemas de seguridad porque les surge cumplir con volúmenes de cumplimiento, ¿no? Entonces, pues priorizas la producción ante la seguridad, ¿no? Ujú. Ok, seguimos hablando de que hay falla de comunicaciones, se prioriza la producción, los Sí. trabajadores están desmotivados o no están preparados. Vámonos con la siguiente. Desde su punto de vista, ¿cuál sería el mayor peligro en una plataforma marina? En una plataforma marina, pues dependería no puedo responder en la aplicación. Ujú, Pero yo creo que va a depender del tipo de proceso que se esté llevando a cabo en la plataforma, ¿no? Por ejemplo, si es una plataforma de perforación, pues los llamados blowouts creo que son algo de pues, consecuencias considerables, ¿verdad? En las plataformas de perforación. Este, eh, mm, bolsas de gas, pero acuérdate, Milton, que lo que es el peligro, ¿no? Es una condición ok, física o química que te puede ok, generar sí. un problema, como aquí lo pusieron la bolsa de gas, ¿no? Ok, bolsas de gas, Ujú. sí, Ok, mayor vamos, peligro. vamos a la siguiente. A ver, entonces, Es, desde su le punto queda. de vista, ¿cuál sería el mayor riesgo en una plataforma marina? Aquí ya lo cambiamos de peligro Ok, a riesgo. ¿Cuál sería el Peligro. mayor riesgo? cierto. Mm, plataforma marina.
No, no sé, la verdad. Pues riesgo, yo opinaría que puede ser que se presente una, es como lo que pasó en Piper Alpha, ¿no? Que se presenta en una cadena de condiciones que violenten la seguridad de diferentes procesos, la falta de comunicación entre los operadores, que no se hagan entregas adecuadas entre unos y otros para conocer las condiciones en las que se encuentra la instalación y eso desencadena en un evento catastrófico, ¿no? Porque Ujú. se conjunta todo ahí. Es que también aquí de repente se me traba esto y no. Sí, de repente falla. Yo ahorita puse, por ejemplo, ya pusieron fuga de gas, ¿no? Pero fuga de gas viene siendo más bien un peligro, Un ¿no? peligro. Es- Ujú. sí. El riesgo, pues la probabilidad de que esos peligros se materialicen, ¿no? Digo, creo que la falta de comunicaciones, la falta de entrega entre guardias es debe ser muy estricta y son Por cosas ejemplo, que yo luego, puse falla en la interpretación del programa de perforación, ¿no? Alguien interpreta mal lo que es el programa de perforación. condiciones. Incendio. Vamos a la siguiente. Desde su punto de vista, ¿cuál sería la principal amenaza en una plataforma marina? Amenaza. Los hidrocarburos o el hidrocarburo. No, pero ese viene siendo el peligro, ¿no? El hidrocarburo es el peligro. No sé. Acuérdate, la amenaza es quien libera al peligro. Condiciones meteorológicas, sí. Okay. Yo puse sobrepresión, que hubiera una sobrepresión. Ok, sí. Altas presiones, correcto. Ujú. ¿Qué más se les ocurre? Eh, El desconocimiento de los procesos y las condiciones en las que se está operando, ¿no? Claro, digamos, ignorancia o falta de información o todo lo que podría estar asociado, ¿no? A ese desconocimiento. Vámonos a la siguiente. Por ejemplo, aquí no sé, ¿cuál es la salvaguardia más importante en una planta plata? No, es una planta petroquímica. planta tectónica. ¿Qué se les ocurre? Un sistema instrumentado de seguridad. Ujú, podría ser, ¿no? Sí, Un emergency shutdown, sí. Podría ser un sistema de desfogue. desfogue, claro. Los Sí. sistemas ¿Por de qué un bloqueo. sistema de desfogue? Bueno, hace un momento hablabas, por ejemplo, de la amenaza de las altas presiones, pues obviamente los sistemas de desfogue van a ayudar a liberar esos excesos de presión para no comprometer la integridad de los equipos, recipientes, torres, equipos y Ujú, evitar, por lo tanto, pues la ruptura en las partes más débiles en los equipos, ¿no? Debido a claro. esa alta presión. ¿Usted cree que el 100% de las válvulas PSV en una refinería son confiables? No, no, yo no. No lo sé. No, no, yo creo que no. ¿Por qué? Bueno, a ver, al decir confiables, ¿estamos hablando de 100%? No, no creo, porque todos los componentes tienen una tasa de falla. O sea, aun y cuando tengan un mantenimiento, eventualmente van a tener fallas aleatorias y pueden fallar. Cuando no queremos que fallen, obviamente. Claro. ¿Qué experiencia tienes tú, José, con las PSVs? Pues bueno, es que es la falta de mantenimiento, pero no va enfocado a la ausencia de un programa. Va enfocado principalmente a la falta de recursos, ¿no? Que luego estás pide, pide y pide y
pues no te dan y empiezan a priorizar, o sea, de alguna manera tratan de contener, entonces, a ver cuáles surgen, cuáles son más importantes, cuáles son las críticas y se van por ese lado, pero para decir que están todas confiables, 100% confiables, pues no hay manera por este tipo de problemas, ¿no? Pero ese es un problema de toda la vida en Pemex. Claro. ¿Cree usted que al realizar un HACCP hace que el proceso sea seguro? Sí y no. ¿Por qué? Sí, porque pues estás buscando cuáles son los puntos críticos de tus procesos, donde se te puede presentar una eventualidad. Pero nada más por hacerlo, no se vuelve seguro. Tienes que aplicarlo. Entonces, en ese estricto orden de cosas, yo digo, o sea, puedo tener una falla, pero si no la corrijo, pues eso no va a hacer que el proceso sea seguro. Sé que está ahí la falla, sé que está ahí el riesgo, el peligro, pero si no lo atiendo, si no tomo las acciones que se derivan del HACCP, pues no sirve de nada. Ok. La ¿Tú qué aplicación es piensas, muy Milton? importante. Sí, coincido con lo que dice también Arturo. El HACCP ayuda a comprender los riesgos, a comprender a identificar los peligros, identificar esos riesgos, darnos una idea si las salvaguardas que tenemos o no nos van a ayudar o nos van a proteger contra esos riesgos. Y pues de alguna forma darnos también formarnos una idea, una percepción si realmente nuestro proceso es seguro o no, y si no es seguro, pues obviamente tomar acciones, ¿no? Implementar controles de ingeniería, controles administrativos, para que pues de alguna forma, desde la percepción de un grupo, poder llevar nuestro proceso a un nivel pues razonablemente seguro. Y eso es a lo largo de todo el ciclo de vida de esa instalación, ¿verdad? De ese proceso. Nos va a ayudar, sí. Definitivamente sí nos va a ayudar a que sea más seguro, y a no hacer nada porque vamos a desconocer que si no hacemos un HACCP o un KEPAD así o algún Hazard ID, no vamos a tener una idea de los riesgos, peligros que tenemos en nuestro proceso y no vamos a poder de alguna forma tener una idea de cómo controlarlos, cómo administrarlos y pues obviamente pues las cosas pueden salir mal en ese caso, ¿verdad? Ok. Yo creo que hacer el HACCP no te hace seguro. Te hace seguro la implementación que haces de los HACCPs, ¿no? Correcto. O sea, Sí, sí, sí. las conclusiones, lo que salió, lo que necesitas hacer. Pero el HACCP en sí, de hecho, yo creo que en México es un problema porque creo que en mucha forma es letra muerta, ¿no? Creo que se hacen HACCP, pero no se siguen recomendaciones. Para darles una idea, es probable que Pemex tenga más de 500 o 600 HACCPs pendientes de realizar, ¿no? Eso es ridículo, ¿no? Ridículo. ¿Sí? Y entonces quiere decir que pase o no pase, pues no les importa. La realidad es de que en la teoría hacer un HACCP no solamente es que lo hagas, sino que lo implementes. Y eso debe decir, en teoría es la ley, es el concepto de hacer un HACCP, que todo lo que salga va a resultar en una acción que tengas que implementar. Ok, vámonos al siguiente y es, ¿qué es más seguro qué es más seguro al manejar en carretera? ¿Llantas nuevas o llantas usadas? Pues si las condiciones son las mismas, lo único que está cambiando es el componente de las llantas, pues yo me animaría a decir que las llantas nuevas, ¿no? ¿Sí? Nada más. Yo también le pongo llantas nuevas. ¿Sí? La siguiente es, ¿qué es más seguro? ¿Manejar en la carretera a 100 kilómetros o a 180 kilómetros? No, pues a 100 por hora. Sí. A 100 en lugar de 80. Ok. Bueno, vamos a contrastar esto con, ¿qué es más seguro? ¿Mi abuelita manejando con llantas nuevas a 100 kilómetros por hora o Checo Pérez manejando
con llantas usadas a 180? Pues el Checo Pérez. La experiencia de manejo. Sabes que la Vuelta también tiene mucha experiencia, ¿no? En otras cosas, en hacer planes. No, pues yo prefiero subirme con Checo Pérez. Sí, Pues sí. ¿Cuál es la idea de esto? Es una interpretación. A fin de cuentas, un HACCP es una interpretación de la gente que lo está haciendo y de lo que estamos haciendo. O sea, es decir, de las herramientas con las que cuentas, de quién lo está haciendo y de las acciones que vas a hacer después de que implementes algo, una acción. ¿Sí? Y vamos a empezar por algo que apenas estoy empezando a poner en mis cursos, y es una de las cosas que empujo mucho hoy día es que los analistas de riesgos tengan un poco de conciencia en que hay que usar la lógica y en los análisis de riesgos a los procesos. O sea, ¿y qué significa hacer la lógica? No es que te digan, sé lógico o no sé lógico, sino realmente utilizar la lógica. Y para eso, pues doy una pequeña introducción en qué conceptos podría caber la lógica en los análisis de riesgos a los procesos. Y esto pues tiene que ver con el pensamiento crítico en la seguridad. Y para empezar, pues yo siempre les digo, la velocidad de rotación de la Tierra en su eje es de 1.670 kilómetros por hora. La velocidad de traslación en la Tierra al Sol es de 107.208 kilómetros por hora. La Vía Láctea se desplaza a una velocidad de 2.1 millones de kilómetros por hora. Y la expansión del universo es de 70 kilómetros por segundo por megaparsel, y un megaparsel son 3.25 millones de años luz. Entonces, si todo el universo va a toda velocidad, yo creo que podemos darnos tiempo para hacer los análisis de riesgos con tiempo, ¿no? Yo asumo siempre que el mayor peligro que existe en los análisis de riesgos es que no se hagan con tiempo. Es hacer un análisis de riesgos a las carreras porque alguien necesita entregar un documento, tienen que presentar un documento. Es un gran error. ¿Por qué? Porque hay dos cosas. Primero, no lo puedes hacer muy rápido porque entonces la gente no tiene tiempo de razonar. Y segundo, si lo único que te importa es tener un documento para mandarlo a la CEA, pues tampoco tiene ningún sentido hacer un análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque entonces lo único que te interesa es el papel. Un momento para reflexionar, les digo, ¿qué representa un riesgo? Piensen en esto y lo vamos a estar utilizando en todo el curso. ¿Qué representa un riesgo en los procesos? ¿Cuál es la diferencia entre riesgo y peligro? ¿Qué es una amenaza en los procesos? ¿Por qué cree que por qué se crean las consecuencias en los procesos? ¿Qué es la seguridad? ¿Qué es la tolerancia al riesgo? ¿Se siente seguro en las instalaciones donde labora o ha ido a laborar? ¿Qué es lo que te haría sentir seguro si te encontraras en una mina a 400 metros debajo de la tierra? Y entonces yo les diría para que estas preguntas las vamos a responder en el transcurso de estos 3 días. Y quiero empezar con cuestionarles algo acerca de ustedes y de su sentido de razonamiento y sentido común. Y les preguntaría, ¿cómo sabes que sabes? A ver, Milton, ¿cómo sabes que sabes? Si tú tienes hijos, Milton. Sí, tengo uno. Ok, ¿qué pasa si tu hijo te llega y te cuestiona algo? ¿Cómo sabes tú que tú tienes la razón? Pues podrían ser mediante dos formas, ¿no? Una, por un conocimiento previo adquirido, leído en alguna parte, en algún libro, la otra es el sentido común. Uh-huh. Sí. Y yo te preguntaría, ¿conoces tu proceso mental para asegurar que sabes respecto a algún tema en particular? Por ejemplo, si yo te pusiera enfrente de un pizarrón y te dijera, ¿cómo razonas? Hazme tu mapa conceptual de cómo usas tu cerebro para razonar. Pero no estoy diciendo que lo inventes en ese momento, sino
ya lo tienes hecho, entonces ya sabes cómo razonas. ¿Puedes hacer un mapa conceptual de tu proceso de razonamiento? Mm, Pues no, nunca he hecho el ejercicio, para serte sincero, Víctor. Ujú. Y a ver, José, es decir, tú, por ejemplo, si te hago la misma pregunta, ¿tú tienes una metodología que te ayuda en tus procesos de razonamiento? Eh, mm, de alguna forma sí, o sea, trato de ser consciente de mis procesos de pensamiento, de hacer evaluaciones para estar seguro de que estoy comprendiendo y entendiendo la información que seguramente después voy a transmitir. Elijo estrategias de aprendizaje como leer, eh, ver videos, aprender de las mismas experiencias y trato de ir monitoreando mis progresos para hacer ajustes cuando me abro también pues a escuchar observaciones, retroalimentaciones, ¿no? Es decir, Pues, si yo te pidiera ahorita una clase de esa metodología, ¿la tienes preparada? no, como tal, no, una clase no. Entonces no la tienes Una, preparada. una explicación, sí, pero es que una clase, siendo que tiene que estar soportada por información, a lo mejor que yo te pueda compartir. Yo te estoy hablando nada No, más pero de... yo hablo de la metodología, no de un Ajá. conocimiento en particular. O sea, no sé si sabes de análisis de riesgos o si sabes manejar o si sabes hacer huevos rancheros o si Ajá, sabes escalar una montaña. No. sí. Es de tus procesos de pensamiento. ¿Tienes una metodología en particular? Sí, te digo, o sea que tratar de Pero no, basarme en mis claro, pero experiencias. claro, pero si no la tienes por escrito y no la Claro, tienes, ok, simplemente es algo que tú intuyes y intuyo, ajá, asumes que la tienes, ¿no? ok, Entonces, no podrías no, explicarla. Podrías explicarla verbalmente como así todos, es, sí, pero sí. no la puedes poner en punto uno, punto Sí, uno, empezar punto por dos, tal, uno tal, tal, punto no. tres, 1.4, Sí, ¿sí? no, no, claro. Ujú. Y la pregunta es, ¿cómo utilizas lo que sabes? ¿Tienes también conciencia de cómo lo utilizas? ¿Cómo puedes hacerlo, por ejemplo, Milton, si no tienes una metodología? No, pues primero uno tiene que aprender la metodología, ¿no? Eh, para poder utilizarlo, uno tiene que primero aprender. O Claro. sea, Por ejemplo, si te piden un curso de HACCP, vas y lo das porque ya lo tienes hecho, porque tienes una metodología, ¿no? ok, sí, Sí. Pero no lo tienes para tus procesos cognitivos, correcto. ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿cómo sabes que lo que haces está bien? No solo en un análisis de riesgo, sino en la vida. Ok. Y entonces, ¿puedes concluir que todo sale bien siempre? Eso tiene que ver con algo que se llama metacognición. Ok. Ok. El proceso de metacognición es la idea de pensar sobre el propio pensamiento. Es decir, fíjense la deficiencia educativa que tenemos, que desde chicos no nos enseñan un formalismo en nuestro pensamiento, siendo que hace 2400 años los griegos lo fundaron y sin embargo nos hemos ido olvidando de pensar y de razonar sobre nuestro propio pensamiento, ¿sí? Metacognición tiene que ver, ¿sí?, con dos conceptos. Uno que llamamos conocimiento metacognitivo, que está referenciado hacia el pasado. Es decir, te echas un clavado en tu vida, en tus acciones o en los eventos y estás razonando hacia el pasado. A eso le llamamos conocimiento metacognitivo. Pero también puedes hacer aseveraciones o pensamientos hacia el futuro. Eso se llama regulación metacognitiva y tiene que ver con el hecho de que imagines un futuro. Ok. ¿Sí? En el conocimiento metacognitivo te preguntas qué es lo que sé, cuál es el mecanismo de mi conocimiento y cómo utilizo lo que sé. Es decir, adquieres una información, esa tiene un mecanismo de aceptación y de recepción de ese conocimiento y lo utilizas. Y la regulación metacognitiva es cómo voy a planear. Ya sabes que tienes un pensamiento,
un conocimiento metacognitivo que te da herramientas para que cuestiones lo que sabes y cómo lo vas a planear, cómo vas a utilizarlo en el futuro, cómo vas a monitorearte que lo estás haciendo bien y cómo lo vas a evaluar. Y si se fijan de entrada, estamos entrando en lo que llamamos nosotros los pensamientos inductivos y deductivos. Un pensamiento inductivo es un pensamiento de regulación metacognitiva y es el análisis hacia el futuro. Y esto es lo que hacemos cuando hacemos un análisis de riesgos. Lo que estás haciendo es inventar un futuro a partir de lo que sabes con una metodología y empiezas a planear algo, diseñar algo con una metodología como es el HACCP o Bowtie o qué pasa así, simulas el futuro porque no está pasando. O sea, cuando tú haces un análisis de riesgos, empiezas a hacer asunciones que no están pasando, pero que tú quieres analizar porque quieres evaluar qué podría pasar en el futuro. Mientras que los análisis de causa raíz son análisis deductivos, ya pasó y vas a deducir por qué sucedieron, qué se presentó para que sucedieran. Entonces, si se fijan, el pensamiento, la metacognición y la reflexión en el conocimiento metacognitivo, la regulación metacognitiva tiene que ver mucho con los estudios que hacemos. Análisis de riesgos es pensar en el futuro, análisis de causa raíz es pensar en el pasado. ¿Sí? ¿Por qué la lógica está ligada a la seguridad de los procesos? Primero, porque al realizar un análisis de riesgos o de causa raíz implica un proceso de razonamiento. Y esto tiene implicado que tienes que tener una metodología desarrollada o utilizar una metodología desarrollada por alguien más. Los ARP, ¿cómo los analizamos? Primero, sí, el proceso es muy similar en los dos. Partes de una estructura en tu pensamiento, es decir, la lógica ayuda a estructurar el pensamiento de manera clara y coherente, lo cual es esencial para identificar, evaluar y priorizar los riesgos. Permite descomponer los procesos complejos en sus componentes, facilitando la identificación de posibles puntos de falla o vulnerabilidad. Y en ambos casos, solo que uno lo hacemos de manera deductiva y otro inductiva, analizamos qué puede salir mal o qué salió mal y empiezas a cuestionarlo. De ahí identificas la causalidad. La causalidad, la lógica es fundamental para establecer lo que llamamos relaciones de causalidad entre diferentes factores o eventos. Las relaciones causales es el hecho de pensar que nada sucede por sí mismo. Es decir, nunca existe un evento si no existen al menos dos, una acción y una condición. Y pongan a reflexionarse. Por ejemplo, si hay una sobrepresión en una tubería, ¿puede haber una pérdida de contención? ¿Qué me dicen? No necesariamente, ¿Por qué? ¿De qué depende? pues que se alineen más estrellas, ¿no? Pero, por ejemplo, Bueno, va a depender del sistema y de las... primero que la causa esté presente, ¿verdad? Se vaya a dar en el momento en el que se da la falla y represente eso una... supongamos que tienes una bomba que está Ok, bombeando un hidrocarburo y tienes una válvula de control aguas abajo. ok, Falla el sistema de control, se cierra la válvula. La sí, bomba sigue bombeando, ¿no? claro. La pregunta es, ¿se va a presentar una sobrepresión que pueda generar una pérdida de contención? Sí. ¿Sí? Si la bomba no tiene protecciones, sí puede llegar a haber una pérdida de contención. Entonces, tú Si se- diseñas una tubería. ¿A qué valor diseñas tu tubería? A la salida de tu bomba. eh, creo que tiene que ver con las características de la bomba, ¿no? Claro, Eh, pero nadie diseña una bomba que su presión de salida puede ser mayor que la presión de diseño de la tubería, ¿no? Tendrías que estar loco, ¿no? pues sí. Sí. ¿Por qué? Pues porque normalmente en un diseño se considera, los tuberos me han platicado, ¿sí? Que
pues tú diseñas tu tubería para aguantar la máxima presión que te puede generar tu bomba, ¿no? Sí, así es. Pero ¿qué pasa si tu válvula, si tu tubería ha perdido integridad mecánica por corrosión, erosión, por desgaste de bridas, empaques, y se presenta esa presión? ¿Puedes tener pérdida de contención? Muy probablemente sí. Claro, porque se perdió la integridad mecánica. Exacto. Entonces, se fijan, tiene que haber al menos dos condiciones, lo que llamamos una relación de causalidad. Tiene que haber una alta presión y tiene que haber una pérdida de integridad. O sea, es decir, tiene que presentarse una alta presión y una corrosión. Sin embargo, es súper común en los estudios de riesgo aseverar que una alta presión por este evento, o sea, cierra la válvula aguas abajo, y entonces lo que dice la gente, no, pues entonces puede haber sobrepresión, pérdida de contención en bridas y empaques, fuga y explosión. Claro, pero entonces estás asumiendo que la integridad mecánica, ¿sí?, está fallando. No está mal asumir eso, ¿eh? Pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo por conocimiento o lo estamos haciendo nada más por una intuición? No cabría decir, por ejemplo, ¿tú crees que esto puede pasar ¿cuál será la refinería más traqueteada que tiene Pemex? Cadereyta. Cadereyta, O Mina. ¿sí? ¿Y tú crees que esto mismo pueda pasar en Dos Bocas? No, Entonces, no, pues No no, a debiera. no veces, va a ser lo mismo. a veces decimos las cosas de manera automática. Decimos, falla el lazo de control, cierre de la válvula, ¿sí? Y entonces, como estoy bombeando sobre presión, y tú dices, pero pues estás asumiendo algo que no tienes la certeza. Entonces, la pregunta sería, se tienen que presentar dos eventos. Uno, inmediato, ¿se dan cuenta? La válvula está abierta, la válvula se cierra. Eso sucede, es un verbo, ¿verdad? Cerrar. Y además se da en un tiempo muy rápido. Mientras Sí. que la corrosión, la erosión, la pérdida de la integridad se da por años. Es una condición que se fue estableciendo. Entonces junta una acción, un verbo, con una condición, algo que ya sucedía en el tiempo. Se juntan los dos y hay una pérdida de contención. Esto es lo que llamamos las relaciones de causalidad o las relaciones causales. Y es lo que buscamos a futuro y a pasado también. En reversa, imagínate que ya hubo una explosión ahí. Entonces tú eres el investigador de causa raíz y llegas y te preguntas, ¿por qué hubo una pérdida de contención? Y tú dices, bueno, pues es que se perdió la integridad y se cerró una válvula. Ok. Entonces se dan en el mismo tiempo y espacio y entonces se dan los dos eventos, se dieron la relación causal. Esto pocas veces nos sentamos a reflexionarlo en los análisis de riesgos, porque damos por sentado la condición. La acción la manejamos, falla de lazo de control cerrando, pero la condición de que hay una pérdida de integridad o que hay una falla en algún otro componente le damos por default. No quiere decir que está mal, simplemente tenemos que plantearlo. Es decir, empieza tu análisis de riesgos y lo primero que le vas a preguntar a la gente, ¿cómo está la integridad mecánica? El problema es que ¿quién te va a decir que se ha perdido la integridad mecánica? ¿Quién te Nadie. va a decir que las tuberías están corroídas o que han perdido integridad? ¿Por qué? Porque si lo pones en un análisis de riesgos, estás diciendo que la planta está operando en condiciones inseguras. Me platicaba una persona de Pemex que realmente, y a ver si nos los comentas, José Arturo, que una refinería todos los años debe de darse mantenimiento. ¿Qué me dices al respecto? Eh, todos los años, depende de yo creo que depende más bien de los procesos, porque Ujú, hay que irse, primero te vas por criticidad, o sea, si hay tienes que cuidar tus puntos más críticos e ir planeando tus programas de acuerdo a esos requerimientos. Decir que ujú, que toda la instalación requiera mantenimiento continuo, bueno, actualmente sí, en una buena planeación, no. ujú, Cambian esos enfoques porque lo que tú decías, es que asumimos que está mal. eh, pues sí, es que, por ejemplo, en las instalaciones de BMX sabemos que la falta de mantenimiento es
vuelvo a insistir, continuo por la falta de presupuesto luego, ¿no? Hay planeación, hay requerimientos, se llega a fin de año, se planean los presupuestos, te los autorizan ya recortados y todavía durante el año te los recortan 2, 3 veces. Entonces, eso te va haciendo hacer ajustes hacia lo que es más crítico, ¿no? ¿Qué me urge más? Ah, pues esto, ah, pues esto. Y así vas. Entonces, en ese estricto sentido, pues sí, yo te diría, sí, hoy día de hoy toda la refinería requiere mucho mantenimiento. En una buena planeación tendría que ser un proceso organizado y gradual, de acuerdo a la operación de cada instalación. ¿Y por qué no lo hacemos? Por una mala administración y Entonces, mala repartición de recursos. repregunto lo que planteamos al principio. ¿Hacer un análisis de riesgos tiene importancia si no hay recursos? Sí, sí, que bueno que te dije, o sea, es importante, o sea, yo te contesté, sí hay que hacer el HACCP, sí es valioso, pero si no aplicas lo que encuentras, pues no te sirve de nada. Claro. Otra parte de los procesos de razonamiento es lo que llamamos la evaluación de las probabilidades. Es decir, la lógica matemática, la teoría de probabilidades juegan un papel importante en lo que llamamos la evaluación cuantitativa de riesgos. Esto nos permite estimar la probabilidad de que haya una ocurrencia de un evento adverso en sus posibles impactos. El problema es que también volvemos a entrar en eso. ¿Cuántas veces hacemos esto en la vida real? Por ejemplo, en teoría, la gente de Pemex para los equipos críticos debería estar haciendo sus inspecciones basadas en riesgos seguido, ¿no? Sí, 90. Y si no lo haces, pues entonces, ¿cuál es la función, no? Continuamos, ¿sí? Desarrollas escenarios. La construcción de escenarios basados en razonamientos lógicos permite anticipar una variedad de posibles futuros. Esto ayuda a prepararse para eventos inciertos, evaluando cómo diferentes acciones o cambios en el entorno pueden afectar los riesgos identificados. Es decir, desarrollas escenarios. Primero, en un análisis lo que hacemos es, vemos todo el proceso, lo dividimos en nodos. Ya que tenemos nuestros nodos, también construimos escenarios. ¿Cómo lo hacemos? El escenario alta presión, el escenario baja presión, el escenario flujo, alto flujo, menor flujo, alto nivel, y así nos vamos. De ahí tomas decisiones. La lógica es clave en la toma de decisiones, que subyace en el análisis de riesgos. Facilita la comparación de opciones de prevención y mitigación, la evaluación de sus beneficios y costos y la selección de estrategias más efectivas y eficientes para gestionar los riesgos. Es decir, tú tienes al final de tu estudio una valoración de cuáles son tus mayores riesgos, cuáles son tus riesgos inherentes, cuáles son tus riesgos residuales y qué tienes que hacer, y con eso tomas decisiones. Haces una argumentación y la capacidad de argumentar lógicamente es crucial para comunicar los hallazgos del análisis de riesgos y persuadir a las partes interesadas de la necesidad de adoptar medidas preventivas o correctivas. Y esto para mí es muy importante porque tengo la fantasía de que realmente las autoridades de alto nivel en Pemex y en el país no tienen una real conciencia de lo que significa la seguridad. ¿Por qué? Pues porque creo que están muy alejados. Creen que es echarle ganas, creen que es ponerle trabajo, creen que es hacer los estudios, y no, es recurso. Si no mantienes las instalaciones van a tener una consecuencia. Y esto tiene que ver con la parte 7, que es la solución de problemas. La lógica proporciona las herramientas para resolver problemas complejos. Pregunta, una planta que tiene un accidente, lo hemos visto en los últimos años, plataformas que se queman totalmente. ¿Eso es un negocio? ¿Ustedes creen que eso fue negocio para Pemex? No. ¿Qué me dicen? ¿Fue un buen negocio para Pemex estar operando esas plataformas? ¿Qué me dices, Milton? Pues ya por el simple hecho de tener ahí las plataformas en la costa afuera, significa que va a haber un retorno, va a haber una ganancia.
Sí, pero el hecho de que se quemara la plataforma, que explotara y se fundiera, ¿es negocio para Pemex? Híjole, pues quién sabe, porque a lo mejor le salía más barato ya, no, ya no dejar de prescindir de ellas por todas las cuestiones de mantenimiento que a lo mejor le implica el poder mantenerlas pues seguras las plantas o plataformas para que puedan seguir operando. No lo sé. ¿Tú qué piensas, José, Arturo? Yo pienso que sí deben de ser negocio. No, Si no, se pero yo operan hablo de correcto. negocio, a ver, es Sí, un negocio que una plataforma explote, que una alquiladora explote, que una catalítica explote, ¿es negocio? no, No, yo creo no, que no, no. no. Aún No. con el seguro, con los seguros que se tienen, no es como cualquier bien. O sea, cuando resulta afectado, sales perdiendo. Ujú. Entonces, ¿por qué no pararon la plataforma 2 días y vieron, hicieron los cambios y volvieron a arrancar? Por lo del Piper Alpha. Sí, o sea, yo vuelvo al punto, se prioriza, en un mundo ideal, las personas que están en seguridad te dicen, pues hay que priorizar o mantener al mismo nivel la, la seguridad y la producción. En la realidad se prioriza mucho la producción y se empieza a violentar sistemas de seguridad por cumplir con programas de producción. Y eso pasa en cualquier instalación, no solo plataformas, o sea, en refinerías, en las petroquímicas, siempre están sobre el producir, producir, producir. Y creo que hasta abordando un poco lo que mencionas de los altos mandos, pues sí están conscientes luego de los riesgos, pero es tanta la presión que les ejercen por cumplir con cantidades que ellos mismos dicen, pues tú ve cómo le haces para sacarlo. Y se hacen a un lado, o sea, como que ya no ven, y te dejan que cometas las faltas que tengas que cometer para cumplir No, con pero esas sí, pero producciones. yo no creo que nadie crea que eso es un negocio, ¿sabes? Sí, no, 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 Lo que no. pasa es que creen que no va a pasar nada. Sí, exacto, exacto. Y eso es un error porque México es el país, Pemex es la petrolera con más accidentes en el mundo. Sin duda, pero por lejos, ¿eh? Entonces dices, hay algo que alguien no ha aprendido. Yo prefiero parar 2 días una plataforma que pararla 2 años y además tener que comprarla y parar producción, ¿eh? Creo que sale más caro, ¿eh? Ah, no, no, no creas, sale más caro. Es una Entonces, ¿por qué seguridad no lo eso. paran? O sea, la verdad es que, o sea, es que el de Hacienda se va a enojar, pues que se enoje el idiota de Hacienda, perdón por la expresión, ¿no? Sí. Se va a enojar más si la revientas, ¿eh? Porque va a parar producción. Y Y eso no sí, solamente eso, sino de todo el Cantarell o todo Kumalop o todo, sí, vas a e- pararlo. ese evento que dices se presenta no solamente durante la producción, o sea, inclusive los mantenimientos lo vive la gente en el día a día. Oye, es que está programado así. Evidentemente tú traes un programa y hay cosas que se complican o que salen más dañadas de lo que tú lo podías determinar con tus estudios. Y eso te Ujú, atrasa los programas. Y te claro. dicen, es que tienes que entregar tal día y a ver cómo le haces. Y eso No, pero, causa violentar sistemas de seguridad, procesos. claro, Y claro, se presentan accidentes, ¿no? claro, pero eso no está bien. O No, no, no sea, está bien, claro, no no, no, está claro. bien y no es negocio. México No, ha perdido mucho dinero cada vez que hay un accidente. sí, Cada vez que hay un accidente grave, se pierde mucho dinero. Probablemente con la última explosión de la plataforma, no, siempre se me olvidó su nombre, este, se perdió mucho dinero, sí. muchísimo dinero. Ese dinero pudo haber sido utilizado para arreglar 40 plataformas, ¿no? O sea, hay algo que está muy mal, ¿sí? Muy mal, que alguien no está entendiendo, ¿no? Y bueno, es algo que vamos a estar analizando, pero continúo. Sí. El razonamiento es un tipo especial de pensamiento en el cual se realizan inferencias, o sea, en el que se derivan conclusiones a partir de premisas. Eso es un razonamiento, ¿sí? Una premisa es una proposición o afirmación que se toma como base para un razonamiento o para un argumento. Las premisas son los enunciados que proporcionan la evidencia o las razones sobre las cuales se basa una conclusión o un argumento.
¿Qué quiere decir esto? En contexto, una inferencia se refiere al proceso de llevar o traer conclusiones a partir de ciertos datos o premisas, implicando un movimiento en el conocimiento desde lo que sabemos o creemos saber hacia lo desconocido. Esto es un análisis de riesgos. No haces un planteamiento, no divides el proceso en nodos, no agarras un nodo y haces un escenario que se llame alta presión y haces una premisa o una afirmación, mayor presión, y luego te vas a preguntar cuál es la causa o las posibles causas que puede haber y haces una lista de todas las posibles razones para la cual se presentará una causa. Y luego dices consecuencias. ¿Sí? O sea, estás haciendo una afirmación a partir de lo que sabes que puede suceder y te vas hacia lo incierto, porque luego empiezas a decir qué salvaguardas existen y cuáles deberían de existir para que este evento no se diera. Es decir, trabajas a partir de un razonamiento y es un razonamiento lógico. ¿Sí? Y lo hacemos en dos formas. La ruta hacia el pasado, algo que ya pasó, le llamamos causa raíz. La ruta hacia el futuro es algo que puede pasar, le llamamos análisis de riesgos. Esta me la voy a brincar porque es cuando hay un grupo muy grande. Bueno, la percepción de la realidad es un concepto muy difícil de definir, ya que cada uno de nosotros tiene una percepción de la realidad diferente. ¿Sí? Entonces, si ¿tú qué estudiaste, Milton? Soy ingeniero químico. Ingeniero, ¿tú también, Arturo? No, yo soy electrónico y de comunicaciones. Ok, ¿ustedes creen que pueden tener un mismo concepto acerca de lo que son los procesos o el conocimiento en sus áreas de conocimiento? Un ingeniero químico, un ingeniero Bueno, electrónico de comunicaciones, tiene una percepción diferente de las cosas, ¿no? por formación, sí. Es Sí, que, por es que Ujú. como no conozco a Milton, no sé cuáles No, son los adelante, aspectos. adelante. No, o sea, como no sé cuál es realmente tu formación, no de carrera, sino tus experiencias, pues no sabría si tu percepción es parecida a la mía. Cuando estás en un área similar, pues dices, pues aunque seamos de diferentes carreras, hemos ido como por el mismo camino y idóneamente tendríamos que tener una percepción similar, ¿no? Ok. O parecida, bueno, afín. Claro, pero es difícil si tu Sí, es propio difícil. lenguaje estás orientado a la electrónica, electricidad y Así comunicaciones, es. ¿no? Y en la Por más que química, te ¿no? hayas metido a estudiar cuestiones de ingeniería química, pues difícilmente te pusiste como lo hace un ingeniero, ¿no? Sí, sí, O sí. te Sí, pusiste a así. calcular los platos teóricos en una torre de destilación. O tú, Milton, te pusiste a analizar un diagrama electrónico No, eléctrico. no, Entonces, por formación no. claro, y además, ¿dónde naciste tú, Milton? Coahuila. Coahuila. ¿Tú dónde naciste, Arturo? Ciudad de México. O sea, tenemos ambientes diferentes. Sí. Probablemente creencias, religiones diferentes o diferentes educaciones en la familia. Todos tenemos una percepción Costumbres. diferente, tenemos una historia propia y eso nos determina en nuestro propio pensamiento. Entonces, la manera que tenemos para pelear, ahora sí que luchar contra ese conocimiento, es utilizar la lógica, el conocimiento de otros de una manera metodológica. Es decir, por ejemplo, yo les planteo, podemos empezar con Platón, 427 o a 347 años antes de Cristo. Su teoría de las formas y las ideas, donde distingue entre un mundo que le llama sensible y un mundo de las ideas. Para él, ¿sí? El mundo sensible se encuentra cambiando siempre. Es, digamos, el mundo real. Es algo de lo que está sucediendo. Y el mundo y las ideas es un mundo inmutable y perfecto. ¿Sí? Pero sabemos que esto pues, no compagina, ¿no? ¿Sí? Siendo el mundo sensible solo una sombra, un reflejo de la realidad, es el concepto que hemos hablado, que hemos oído desde chiquitos, el de la caverna, ¿no? Donde nosotros, unas personas que están en una fogata y alguien los ve desde atrás, solamente puede ver a lo mejor las sombras
y no va a ver a las personas. O sea, pero la sombra no es la persona, sino un reflejo de la persona. Esto sucede también en nuestro día a día, en nuestro pensamiento. ¿Por qué? ¿Sí? Porque, por ejemplo, los riesgos serían las sombras o los reflejos en las formas ideales del peligro y la seguridad. Nadie quiere algo que no funcione, que genere una explosión, que genere un daño. ¿Sí? Así, para identificar y gestionar los riesgos en la industria, tenemos que partir de lo ideal. O sea, nosotros decimos, este proceso tiene que estar siempre en unas condiciones de seguridad y aunque esté lidiando con el peligro, tenemos que manejarlo, ¿sí? Pero la realidad es otra. ¿Por qué? Porque tenemos factores externos como la erosión, la corrosión, cambios climáticos, el medio ambiente, los cambios en la operación de los procesos, los productos que nos llegan, la forma de operar las plantas, los errores humanos. Entonces, la idea, o podríamos pensar que Platón nos va enseñando que una cosa es la realidad y otra cosa es lo ideal. Los procesos se diseñan en la idealidad y así deben de funcionar, pero en la realidad nos vemos enfrentados a muchas otras cosas. Digamos que podemos pegar a Platón en esta idea acerca de la seguridad, utilizando nuestra razón y experiencia para interpretar y mejorar la realidad sensible que percibimos en los procesos industriales. Pero podemos usar a otros. Por ejemplo, Aristóteles propuso que nuestra percepción de la realidad se basa en la observación directa del mundo natural, enfatizando la experiencia y la observación empírica a partir de las experiencias. Desde esta perspectiva de Aristóteles podríamos entender los riesgos en un proceso industrial aplicando su enfoque de causas y principios. Y él identificó 4 causas que le llama la material, formal, eficiente y final. Si lo llevamos a los procesos y a la seguridad en particular, podría decirse que en los análisis de riesgos podemos decir cuál es la causa material, los peligros, recursos y sustancias utilizadas, lo que te mata. La causa formal es qué haces con esos peligros. Tú adquieres esos peligros, por ejemplo, un hidrocarburo que te llega y vas a diseñarlo para procesar ese hidrocarburo y generar gasolinas. De ahí la causa eficiente, cómo vas a operar y la interacción entre los humanos y los equipos que conllevan al riesgo para terminar con la causa final, que sería lograr la seguridad. Entonces, si se fijan, realmente podemos ir ligando lo que pensadores tenían acerca de lo que hoy vivimos en la seguridad. Vamos a buscar a otro. Vamos a poner a René Descartes, que introdujo en su método de la duda sistemática el concepto de cognito ergo sum, es decir, pienso, luego existo, planteando una distinción fundamental entre la mente, que le llama res cognitas, y el cuerpo, res extensas. ¿Qué quiere decir esto si lo llevamos? Podríamos utilizar las teorías de Descartes de la percepción de los riesgos en los procesos. Podría comenzar con el método que llamamos, ¿sí?, una duda sistemática. Se cuestionará todo el conocimiento previo sobre los procesos hasta encontrar verdades en las cuales ya no habrá dudas. Es decir, podemos plantear, por ejemplo, que se podría dudar de la fiabilidad o de la confiabilidad de una máquina o un sistema hasta que demuestre lo contrario mediante pruebas rigurosas. La claridad y la distinción serían criterios para aceptar cualquier supuesto como verdadero. Así solo los procesos y las prácticas que puedan ser claramente entendidas y definidas sin ambigüedad serían considerados como seguros. ¿Qué quiere decir esto en términos? Que nosotros podríamos dudar de todo cuando te dicen, esta planta es segura, tú dices, no, es súper insegura, compruébame lo contrario, que es una visión diferente a cómo se hace ahorita. Ahorita se estima que es segura porque está operando y podríamos plantearlo al revés, es decir, yo no creo en ninguna planta, entonces tienes que demostrarme lo contrario, que la planta es eficiente. Vámonos por el último, bueno, uno de los últimos. Immanuel Kant propuso que nuestra percepción de la realidad está medida por nuestras estructuras mentales innatas, lo que hablé hace ratito.
tu educación, tu idioma, tus creencias, tu forma de prepararte, no pudiendo conocer las cosas en sí misma, sino sus fenómenos. ¿Qué quiere decir esto? Desde la perspectiva de Kant, percibiríamos a los riesgos en los procesos industriales, reconociendo que nuestra comprensión de estos riesgos está medida por las estructuras cognitivas y categorías a priori, como la causalidad, las relaciones causales. No percibimos los riesgos directamente como son en sí mismo, sino a través de cómo se presenta a partir de nuestra experiencia. Es decir, si tú agarras dos grupos de personas y haces un HACCP y los pones en salas separadas, es muy probable que un porcentaje, ¿sí? de los resultados sea diferente. ¿Por qué? Porque los grupos y las personas tenemos percepciones diferentes de las cosas. Por lo tanto, evaluar los riesgos industriales va a requerir la aplicación de principios racionales, universales y éticos, asegurándonos que las acciones en respuesta a estos riesgos respeten la autonomía y la dignidad humana, alineándose al imperativo categórico de tratar a las personas como fines y no como medios. Y por último, el que a mí me gusta más es este señor que se llama Aristóteles, ¿sí? Que nos plantea una visión acerca de las cosas, que nos dice, por ejemplo, en su lógica de razonamiento, si se presenta una fuga de gas, ¿sí? Por lo tanto, puede presentarse un incendio. Parece bastante lógico, ¿no? Pero esto le podemos ir dando una premisa. ¿Qué es lo que hacemos en los análisis de riesgos? Son las afirmaciones y proposiciones que se presentan como verdaderas y que sirven con un fundamento de razonamiento. Utilizamos un conector lógico. Son palabras o frases que vinculan las diversas partes del argumento, mostrando las relaciones lógicas entre las premisas, las evidencias y las conclusiones. ¿Y qué es este conector? Pues lo que hacemos, decimos alta presión, ¿sí? Y entonces usas un conector, dices, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi peligro? Hidrocarburo. Entonces haces una asunción, dices mayor presión, buscas la causa y buscas la consecuencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo en un razonamiento? Y de ahí sacamos una conclusión que es una afirmación final de lo que puede pasar. Planteamos premisas, decimos, tenemos un peligro y nos planteamos una conexión lógica acerca de una causa para encontrar una conclusión o una consecuencia. De ahí buscas evidencias, ¿no? Analizas, reportas, investigas o calculas para decir que lo que planteaste o lo que piensas es real, porque tú puedes decir que puede haber una alta presión, pero luego tienes que demostrarlo. Eso se demuestra con evidencias. Luego, calificas, es decir, no basta que tú digas que tienes una causa y una consecuencia, sino tienes que darle una calificación. ¿Cómo damos esta calificación? ¿Qué se les ocurre? Sí, que podemos dar como una calificación a los eventos. ¿Cómo calificarías un evento? ¿Cuál es el que normalmente utilizamos? ¿Qué me dicen? Es cuando ponderamos, ¿no? Para homologar o dejar un criterio que vamos a aplicar a todo un proceso. Y así ¿Y cómo no lo tiene... haces? Necesitas algo para calificar, ¿no? Sí, tú determinas cuáles son tus límites, ¿no? Mínimos y máximos entre valores. Tenemos una manera muy fácil y es con una matriz de riesgos. Sí. Bueno, sí estás. Agarras frecuencias o probabilidades y consecuencias y con eso calificas tu riesgo. La pregunta, y lo vamos a platicar en estos días, es ¿y quién dice que esa matriz es correcta? Bueno, pero lo analizamos después. Y luego te vas a hacer preguntas. ¿Qué pasa si hay una mayor presión? ¿Qué pasa si cierra la válvula aguas abajo? ¿Qué tal si hay corrosión? Si el vehículo golpea el equipo, si hay movimiento de tierra, si se presenta un huracán, si un rayo cae. A menudo el razonamiento se desarrolla o se profundiza a través de preguntas que estimulan una reflexión.
Bueno, este método es el método aristotélico de pensamiento, ¿sí? Y eso es algo que se enseñó hace 2400 años, una cosa así. Y eso es lo que hacemos nosotros en los análisis de riesgos, siempre buscando lo que llamamos la relación causal. Una relación causal en un contexto de análisis de riesgos o análisis de causa raíz se refiere a la conexión directa, donde un evento específico que le llamamos causa produce otro evento que se llama efecto. La identificación de las relaciones causales es esencial para entender cómo surge un problema o riesgos, y así podemos implementar medidas que prevengan o mitiguen estos problemas. ¿Qué quiere decir esto? Planteas una causa y obtienes una consecuencia, ¿sí? Se presentan una o varias relaciones. Tradicionalmente podemos tener varias causas que generan un efecto o una consecuencia, o viceversa. Una consecuencia se puede generar por múltiples o diferentes causas, o una causa puede generar múltiples o diferentes consecuencias o efectos. Si lo planteamos en una ruta de razonamiento tipo Aristóteles, ¿qué es lo que hacemos? Primero, hacemos preguntas, ¿no? ¿Qué puede pasar en esto? ¿Qué pasa si sube la presión? ¿Qué baja si hay bajo nivel? ¿Qué pasa si hay corrosión? ¿Qué pasa? Luego, generamos premisas, que son las causas. De ahí generamos conclusiones o consecuencias y luego las ligamos, cada una de ellas, ¿sí? ¿Cuántas podemos ligar? Las que sean necesarias. Luego nos echamos un clavado para ver si entre premisas hay una relación. ¿Por qué? En los análisis de riesgos y causa raíz tratamos de evitar lo que llamamos el efecto dominó. Es decir, la idea es que por sí misma una causa debe de tener la condición de generar una conclusión o una consecuencia. No debe de necesitar de otras, aunque esto no es una regla. Es decir, mucha gente dice, no tienes que usar un doble jeopardy, un doble cuestionamiento, un doble causa para tener una conclusión. ¿Por qué? Porque si no, si dices, si hay alta presión y el operador se equivoca al cerrar la válvula, pues entonces estás haciendo dos asunciones. Se necesitan las dos para generar, pero las dos son verbos, ¿se fijan? Dices, se dice, cierra válvula y genera alta presión, y luego hay una equivocación, el operador se equivoca. Entonces hay un cierre y hay una equivocación y los dos son verbos. ¿Cuál es la condición? Ah, y aparte tiene que haber una condición que podría ser corrosión o podría ser pérdida de integridad. Buscamos separarnos, es decir, tratamos de establecer que la causa sola por sí misma pueda generar una conclusión. De ahí buscamos evidencias de la existencia de nuestra premisa. Es decir, si tú dices que puede haber una alta presión y esto está dado porque cierra la válvula, tienes que poner evidencias, tienes que buscar evidencias, porque no vale decir algo que no puedas probar. Y luego, si calificas cada una de estas evidencias, por ejemplo, una puedes decir alta presión, otro alto nivel, otro alto flujo, y vas a calificarlo con tu matriz de riesgo, y luego calificas también, ¿sí? Buscas evidencias para las conclusiones o buscas evidencias, calificas tus conclusiones, ¿sí? Y si se fijan, lo que acabo de hacer es un dibujo de lo que es un riesgo. Tenemos premisas o causas, tenemos conclusiones o consecuencias, tenemos conectores y relacionadores lógicos entre premisas y conclusiones, es decir, entre una causa y un efecto. Buscamos evidencia. Mi evidencia puede decir, hay alta presión porque cierra la válvula aguas abajo, porque me manda a mayor presión, porque la bomba está generando mayor presión, si es que pudiera, por alguna razón. Buscamos evidencia y luego calificamos. Este dibujo los noruegos le han llamado la imagen del riesgo, y eso lo vamos a ver el jueves en lo que es el bow tie. El bow tie es una herramienta para, por así decir, dibujas el riesgo que hay en los procesos. Entonces, el ejemplo que puse ilustra los elementos lingüísticos del razonamiento aplicados a un análisis de riesgos en procesos industriales. Recuerden, premisas, dado, por ejemplo,
Dado que una máquina sin mantenimiento adecuado tiene mayor probabilidad de fallar, premisa 1, y considerando que que una falla en la maquinaria puede resultar en paros de producción y riesgos para la seguridad de los trabajadores, la conector lógico es por qué y por lo tanto, y la conclusión, por lo tanto, se concluye que el mantenimiento preventivo regular es esencial para minimizar los riesgos operativos y garantizar la seguridad operacional. Esto lo hacemos mucho más profundo cuando hacemos los análisis de riesgos. Entonces, ya por último, Charles Peirce, que fue un filósofo que en Estados Unidos piensan que es una de las mentes más brillantes que hubo. Aquí está el número, obviamente está mal, es 1839 a 1914. Planteó que tomó la información de que ya existía un razonamiento deductivo y otro inductivo y creó y propuso el uso del razonamiento abductivo. Y ahorita vamos a ver qué es eso. ¿Qué es el razonamiento deductivo? Como hablamos, parte de un silogismo. Silogismo significa sin, de juntos, logos, de razón. Junta se refiere a la idea de reunir o concluir a través de la razón. Entonces, tú partes, ¿sí?, en un razonamiento deductivo del presente, o sea, de la conclusión, y te vas hacia atrás, buscando premisas que puedan dar una razón verdadera a tu argumento, que es la conclusión. ¿Sí? El proceso de razonamiento o inferencia tiene que estar ligado con una conexión. Por ejemplo, yo les planteaba, para que haya una pérdida de contención, tiene que haber una mayor presión y una pérdida de la integridad de tu tubería. Si se junta la mayor presión y la pérdida de integridad, entonces puedes tener una pérdida de contención y una liberación del hidrocarburo. ¿Sí? La premisa es un enunciado que se pone al inicio de un razonamiento para construir sobre él o derivar inferencias o conclusiones. Esto es lo que llamamos el razonamiento deductivo, es un silogismo. Recuerden, el razonamiento deductivo es ver hacia el pasado, partes del presente, es decir, de la conclusión, y te vas hacia atrás. ¿Sí? Por ejemplo, partes de la idea de que hay un trabajador herido porque está sangrando de la cabeza, porque hay un martillo que le pegó en la cabeza y hay un trabajador bajándose de un andamio y que está corriendo. Puedes intuir, primero, que había un trabajador con un martillo trabajando en el andamio y que pasó una persona y se dio el mismo tiempo y espacio, sucedieron al mismo tiempo y espacio. Eso es una regla muy importante, porque si el martillo se hubiera caído 3 segundos después, no le hubiera pasado nada, o 3 segundos antes, probablemente no le pasa nada. Pero tiene que suceder que el trabajador que está trabajando con un martillo lo tira y en ese momento va pasando una persona. Y entonces puede haber una conclusión. Partimos de la idea de que el razonamiento deductivo parte de lo general para lo particular, es decir, parte del presente, la conclusión particular, y va construyendo relaciones lógicas hasta llegar a una primicia general o lo que llamamos las causas raíz. Esto lo podemos ver también en un análisis de lo que llamamos los árboles de falla, que es un razonamiento deductivo. Ahora vámonos al inductivo. El inductivo parte de la generalización, que es un proceso de inferir una regla o principio general a partir de la observación. Es decir, tú observas. Observar significa mirar hacia. Yo miro hacia lo que está sucediendo en una plataforma. Inferir, en el razonamiento inductivo se acumulan observaciones para formar una conclusión. Y aquí partes del presente, observando hacia el futuro, buscando relaciones causales y viendo qué es lo que puede suceder con un evento. Por ejemplo, si nos vamos otra vez con nuestro amigo, tú puedes tener la primera observación que hay un trabajador que está en un andamio y que se le cae un martillo. La segunda observación es que alguien está pasando y pueden suceder dos cosas. La primera es que le caiga en la cabeza, esté sangrando y el otro tenga que ir a buscar ayuda, o que le pase muy cerca y que el tipo te recuerde el 10 de mayo y que te quieras meter en un problema. Pero esas son inferencias que estás haciendo hacia el futuro. Y esto es lo que hacemos los análisis de riesgos. Partimos, sí, de lo particular,
¿sí? Y vamos explorando hacia el futuro para llegar a conclusiones generales, ¿sí? Hacemos los árboles de eventos. Este es el concepto de un árbol de eventos. Generamos las posibilidades de que algo suceda. Y por último está el razonamiento abductivo. El razonamiento abductivo, ¿sí?, es la inferencia a la mejor explicación. Esta es la búsqueda de la explicación más plausible para un conjunto de observaciones, ¿sí? Plausible significa razonable o creíble. Plausible puede ser sustituida por la más probable. Por lo tanto, para cada observación se puede acreditar un grado de creencia o de verdad o de probabilidad. Es decir, yo parto del presente y analizo el pasado, por qué llegamos a esto, y planteamos el futuro, qué es lo que puede seguir sucediendo. Desde el punto de vista de mi observación, ¿sí?, yo tendría que hacer un esquema completo y darle valores a las posibilidades o probabilidades de que suceda un evento. Entonces, podemos construir esto de una manera más lógica, viendo todo el panorama, solo que es bien difícil porque nuestro cerebro no está hecho para poder tener una visión completa. Por ejemplo, ¿quién lo puede tener? Alguien que está, por ejemplo, en una planta y que lleva 20 años en la misma planta y a veces solo con oír el ruido del motor ya sabe que hay un problema y puede abducir o predecir el futuro, decir, si no arreglamos este motor, va a haber una fuga y esa fuga puede liberar tanto de hidrocarburo que por la temperatura y presión puede generar un incendio inmediato. Pero es difícil basarnos en esto. ¿Por qué? Porque las personas tendrían que tener todas las posibles posibilidades y todos los posibles eventos para sacar un mapa. Esto nos ayuda y van a ver, quédense con esta imagen, porque en pocas palabras lo que estamos viendo con esta imagen es un bow tie o un diagrama de bow tie que lo vamos a ver después, ¿vale? Esto, si lo juntamos, es hacia atrás es un árbol de fallas, hacia adelante es un árbol de eventos. Ok, quiero parar tantito ahorita porque me interesa que ustedes me digan si esta parte la juzgan importante. Es decir, normalmente esto es lo que estamos ahorita partiendo de la idea de que, déjenme apagar esto, detener grabación. ¿Qué piensas?